Buenos días. Vamos a debatir hoy sobre dos ideologías que han tenido una gran trascendencia en la humanidad, el cristianismo y el ateísmo. Para esto hemos invitado a un grupo de ateos conformados por Kevin Cristanchala, Alexander Maldonado, Braulio Senipatín, Esteban Ruiz y Sergio Sáenz. Por otra parte, también hemos invitado a un grupo de cristianos conformados por Edwin Ramos, Jason Mesa, Rebeca Vázquez y Santiago Prado. Para empezar las preguntas, vamos a comenzar con el grupo de cristianos. Por favor, señor Ramos, ¿nos podría explicar qué es el cristianismo? El cristianismo surge de la palabra de Cristo. Es la creencia en Dios lo que nos hace ser personas y es lo que nos lleva a tener un equilibrio sobre la maldad y de ser buenos como persona, mediante la Biblia que son escritas por los profetas que Dios mismo mandó a la tierra. Gracias. Muy buena respuesta. Hemos podido ver cuál es la opinión de qué es el cristianismo. Ahora, por favor, señor Maldonado, ¿nos podría explicar qué es el ateísmo? Bueno, el ateísmo es una doctrina que niega la existencia de Dios y que últimamente la iglesia ha sido más permisiva. Gracias. Muy buena respuesta. Hemos podido escuchar el concepto de ambas ideologías en Yo creo que son personas que no creen en Dios y que tal vez es porque se están resentidos o les pasó algo, ¿no? Y continuando con el debate. Señor Sáenz, ¿qué piensa usted del cristianismo? Bueno, yo pienso que el ateísmo, al igual que el cristianismo es una doctrina en la cual tiene sus propias creencias, sus propios indicios, sus propias normas, ¿no? Al igual que esta al igual todos cumplen una función dentro de la sociedad y cada una de las personas creen cada una de estas, ¿no? Y obviamente cada una de estas personas que tiene esta ideología lleva una, una forma de pensar muy diferente. Por ejemplo, los ateos están más apegados a la ciencia, por lo contrario, los cristianos están más apegados a lo que es la creencia de un Dios divino, o lo que es después de la muerte y lo que son en las ilustraciones y las imágenes. Gracias. Excelente respuesta, señor Sáenz. Ahora, vamos a hacer una pregunta de carácter doble. Esta pregunta la van a contestar ambos grupos. Primero, para los cristianos. Una de las principales cuestiones de la humanidad ha sido la muerte. Así que explícanos, por favor, para los cristianos, ¿qué hay después de la muerte? Señor Prado. Bueno, ¿no? Después de la muerte, eh, nosotros lo que nos hemos basado más es en la fe, ya que tenemos la esperanza de que después de morir vamos a ir a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y creemos que nuestra vida con Él va a ser de paz y luz eterna. Gracias, David. Buena respuesta. Ahora, la misma pregunta para el grupo de los ateos. Por favor, señor Kistanchala, ¿nos podría explicar qué hay después de la muerte para los ateos? ¿Existe algo? Pues para mi concepto, después de la muerte no hay nada, ya que nuestra vida solo es en este momento, la vida que estamos transcurriendo ahora, y al momento de morir, o sea, solo nuestro cuerpo queda ahí, y pues solo somos materia y
no hay ningún lugar donde se podría ir, ya que, o sea, no está comprobado que haya cielo o infierno. Muy buena respuesta. Ahora, continuando con los cristianos. Una de las grandes críticas que se les ha realizado es que en general piensan muchos que el cristianismo te hace una mejor persona que ser atea, por la moral y todo eso. Así que, por favor, señor Ramos, ¿nos podría explicar si esto es verdad? ¿Un cristiano es mejor persona que un ateo? Los cristianos no podríamos ser mejores personas que los ateos, ya que una persona cristiana no puede o sea, no puede criticar a las personas ateas, ya que los cristianos consideran que ante la vista de Dios todos somos iguales. O sea, que si no sea o no sea que creamos en Jesucristo. Gracias. Muy bien. Hemos visto qué es lo que opinan la mayoría de los cristianos en este aspecto. Ahora, en cuanto al ateísmo, muchos critican que el ateísmo, muchos ateos tienden a pensar que son más inteligentes que las personas creyentes. Por lo tanto, para responder esta pregunta, por favor, señor Maldonado, ¿nos podría explicar si es que un ateo es más inteligente que un seguidor de Dios? No, porque la inteligencia varía de persona a persona, o no todos somos inteligentes. Esto ha sido hasta científicamente comprobado, pero todos, sí, es cierto, cabe recalcar que todos poseen cierto grado de inteligencia. Gracias. Una respuesta muy acertada. Ahora, continuando con las preguntas al cristianismo, hace un momento dijeron que tras la muerte existe una vida después de esta, ¿no es cierto? Para la gente buena es el cielo. Ahora, si todos llegáramos a estar en ese lugar, ¿qué es lo que haríamos ahí? ¿No sería algo aburrido? ¿Podría explicarlo, por favor, señor Mesa? Bueno, cuando los cristianos hablamos del cielo, usualmente nos referimos a una nueva tierra. Si alguna vez han tenido interés sobre leer el libro de Apocalipsis, llegarán a la parte en que nos habla sobre el hermoso lugar donde moriremos por la eternidad en presencia de Dios, un lugar lleno de gente bondadosa, un lugar sin dolor y sin llanto, en el que no habrá nada inmundo. En el cielo va a estar todo lo que en la vida hemos deseado, pero nunca pudimos alcanzar. Gracias. Muy buena respuesta. En cuanto a los ateos, muchos dicen que la religión es la única que nos da una moral. Y por eso les pregunta es, señor Kistanchala, si Dios no existe, ¿esto significa acaso que no debemos regirnos por normas morales? ¿Que podemos hacer lo que nosotros queramos? No sería correctamente actuar de mala manera, nosotros tenemos que actuar bien y esa es mi respuesta, gracias. Muy buena respuesta, señor Kistanchala. Continuando con las preguntas,
En el cristianismo expresa que Dios creó el mundo, ¿no es cierto? Ahora, una pregunta en cuanto a esta cuestión nos podría ayudar, señor Prado. Si Dios creó al mundo, ¿por qué no lo arregla? ¿Por qué permite que la situación siga igual? Bueno, ¿no? David, por ejemplo, Dios creó al mundo, ¿verdad? Creó a Adán y Eva para que creó a imagen y semejanza de él, siendo perfectos, ¿verdad? Entonces, ellos al caer en la tentación, cayeron en el pecado y se dio cuenta que lo que había creado se puede hacer maldad, en lo cual desterró, ¿no?, a Adán y Eva del paraíso y estamos aquí en una especie de prueba. Si nosotros no merecemos estar a la derecha de Dios Padre, Él nos será recompensado llevándonos al cielo. Pero si no nos merecemos estar al lado suyo, nos castigará Él mismo llevándonos al infierno. Y es así como es que nosotros estamos en una especie de prueba aquí en la tierra para ver si merecemos o no merecemos estar a su lado. Gracias. Muy buena respuesta. Ahora, otras personas critican al ateísmo fundándose en el hecho de que como no creen en Dios, dicen ellas no son capaces de tener un propósito o sentido en su vida. En cuanto a esto, ¿nos podría ayudar, por favor, señor eh, Sáenz, con la siguiente pregunta? Si Dios no existe, ¿se puede dar un sentido a la vida? Yo creo, como ateísta que represento, pienso que sí se le puede dar sentido a la vida, porque el sentido lo encontramos en nosotros mismos, más no en ninguna divinidad que diga o que se apegue a lo que es la religión. En sí, el sentido somos nosotros, somos lo que nosotros cada día vamos haciendo y lo que vamos construyendo. Buena respuesta. Ahora, continuando con el cristianismo, mencionaban que Dios creó a Adán y Eva, ¿no es cierto? Para que fueran los que dieran origen a la humanidad. Pero si Dios ya creó a Adán y Eva, ¿por qué necesitaba a María para que naciera Jesús? ¿Nos podría ayudar, por favor, señor Mesa? Bueno, estos dos sucesos se encuentran separados ampliamente, pues Adán y Eva supondrían la etapa de la creación del mundo, mientras que el nacimiento de Jesús se ubicaría cientos e incluso miles de años después de este suceso mencionado anteriormente. En la cuestión de que por qué requería a María es clara, pues Dios necesitaba a una mujer para que dara concepción al Salvador de la humanidad. Gracias. Muy bien, hemos podido entender entonces por qué que se requería a María. Ahora, muchos dicen que algunos ateos, o la mayoría de los ateos en general, detestan la religión. Entonces la pregunta, por favor, señor Ruiz, ¿por qué disgusta tanto la religión si es una decisión personal? A ver. Bien. Bueno, simplemente sería el desprecio de la religión por su modo de influenciar desde tiempos remotos, haciéndose con el poder donde a los no creyentes, bueno, se los mataba, aunque actualmente hay personas de ambos lados que tratan de influenciar a uno, ya que el uno cree y el otro no cree. Entonces nos da a pensar que esto solo sería una enseñanza y eso. Gracias. Muy bien, hemos podido entender entonces que la gran mayoría no es que deteste la religión, sino que respeta la decisión porque es de carácter personal. Ahora, volviendo con el cristianismo, en la parte teológica mencionan que Dios posee un Espíritu Santo, siendo este una especie de fuerza que posee. Por lo tanto, señor Ramos, ¿nos podría explicar qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros? Bueno, como dijo usted, el Espíritu Santo es el poder de Dios, una fuerza en acción. Como afirma Lucas 1:35, cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar concreto para que cumpla su voluntad. O sea, Él
manda su poder para protegernos en cualquier momento y así cumplir su voluntad como, como lo afirmó el Lucas 1:35. Gracias. Muy buena respuesta. Ahora volviendo al ateísmo. El ateísmo tiene algunas críticas en cuanto a ciertos preceptos que en nuestra sociedad se atribuyen únicamente a la religión. Uno de estos es la moral, diciendo que esta solo se puede adquirir a través de la educación religiosa o de la práctica de principios religiosos. Por lo tanto, señor Sanipatín, ¿nos podría explicar cómo es posible que los ateos tengan una moral sin Dios? Bueno, más que todo la moral dentro de lo que es el ateísmo, no lo utilizamos, ya que el creacionismo, o sea, por parte de los católicos, son los que utilizan la moral. En sí la utilizan como forma de que si hago algo malo, Dios me va a castigar o algo relacionado. En cambio, dentro de los ateos, la moral influiría en los comportamientos que uno tiene ante la sociedad, o sea, si actúo bien o no, pero no estoy diciendo que Dios me castiga o voy a tener un castigo divino. Gracias. Correcto, podemos ver entonces que la moral no es únicamente un precepto religioso, sino más bien que se adquiere en la sociedad misma. Ahora, una de las preguntas que más se les hace a los cristianos es la siguiente, que nos va a ayudar el señor Santiago Prado. Por favor, ¿qué es lo que te hace confiar en la Biblia como la palabra de Dios? Bueno, no, David, a mí me hace confiar en la Biblia porque son los escritos, ¿no? De varios de los apóstoles y estos escritos fueron relevados y van de una evolución, ¿no? Y poco a poco fueron acumulados y así armaron la Biblia. Y es de esta manera que toda la información que se tiene de todo lo que es la religión cristiana se encuentra en un solo libro y de la fe que tengo, ¿no? De las personas que poco a poco fueron avanzando sobre este tema es lo que me hace creer en la Biblia. Gracias. Una respuesta muy acertada. Ahora, para el grupo de los ateos, siguiendo con la misma ruta de preguntas de hace un momento, señor Sainz, ¿nos podría explicar cuál es el propósito de la vida para ustedes? Bueno, como ateísta que defiendo en este foro, pienso que como ateísta el propósito de la vida es comprobar todo lo que vamos haciendo. ¿Sí? Pienso que todo lo que nosotros vayamos haciendo tiene que tener un significado, tiene que haber un objetivo y tiene que haber un resultado, obviamente. También, además, pienso que todos llegamos a la vida para cumplir algo, para establecer algo como nosotros, como por ejemplo en nuestro caso, llegar a obtener algo que sea nuestra profesión. Y esto se puede comprobar debido a nuestros estudios y a nuestra dedicación. Podemos ver entonces que el propósito de la vida es casi prácticamente dependiente a las ideologías tanto ateístas como cristianistas en su gran parte. Ahora, otro de los escollos de la doctrina cristiana tiene que ver con el papel del diablo. Para esto nos va a ayudar el señor Edwin Ramos. La pregunta es la siguiente. Si cuando los malos van al infierno y en el infierno el que castiga a los malos es el diablo, ¿por qué se lo considera malo si está dando un castigo a los que han sido malos en su propia vida? Bueno, como el diablo, antes de que sea malo, él era un ángel, ¿no? Muy poderoso, al igual que Dios. Por lo cual, pero se considera malo, es porque él nos lleva a la tentación, nos lleva a cometer tantos errores y nos lleva a la desconfianza hacia Dios, nos lleva a un camino extremadamente vacío para que nosotros vayamos con Él para sufrir en el infierno. Gracias.
Muy bien. Con esto se acabaría la ronda de preguntas. Para concluir, vamos a hacer una pregunta también de carácter grupal para ambos grupos. Considerando que en la ciudad actual hay un sinnúmero de problemas, para el grupo de los ateístas comencemos. Señor Ruiz, ¿nos podría explicar cómo el ateísmo nos ayuda a la ciudad humana a afrontar estas dificultades que tiene hoy en día? Bueno, para afrontar las circunstancias que tenemos hoy en día, mediante el ateísmo sería el no creer, no nos basamos en una vida tan monótona. Es decir, que los cristianos siempre van a la iglesia los domingos, ¿no? Mientras que un ateo se queda en casa resolviendo sus problemas personales antes de centrarse en una ideología la cual nos controla y nos evita seguir progresando. Gracias. Muy bien, hemos escuchado cómo el ateísmo nos ayuda en este aspecto social. Ahora, la misma pregunta para los cristianos. Por favor, señor Prado, ¿nos podría explicar cómo el cristianismo ayuda a la sociedad humana a afrontar las dificultades que tiene hoy en día? Ya, quiera, ¿no? Pues el cristianismo más se basa en la moralidad, ¿no? En la fe que se tiene sobre Dios y en que Él nos va a ayudar, ¿no? Nos puede ayudar en cualquier momento a sobresalir cualquier problema que tengamos. Por nuestra parte, una persona que está inclinada a Dios tiene por su parte, por ejemplo, para mi persona, cuando voy a resolver algún problema, tengo algún problema, incluso aunque no tenga problemas, yo siempre me dirijo cada vez que amanezco a Dios porque es Él el que me ayuda a ser mejor persona y me guía por un buen camino para de esta manera encontrar la vida eterna, ¿no? En el cielo y sentirme especialmente bien conmigo mismo. Gracias, David. Muy bien, con esto concluimos el debate. Hemos podido observar a dos posturas distintas en sus ideologías, doctrinas y postulados principales, pero que a pesar de ello comparten un objetivo común, que es la mejora de nuestra sociedad y la búsqueda de un verdadero propósito. Gracias.